En el año de 2002, un equipo enviado por la televisora checa CSFD realizó una incursión exploratoria en Ammadol, buscando encontrar los misteriosos túneles secretos que conectan varias cámaras subterráneas de la isla, que podrían llevar a otros tesoros de valor incalculable para la arqueología. Sus imágenes, si bien es cierto fueron interesantes, solo ahondaron aún más en el misterio de esta ciudad fantasma, que en medio de un paisaje sobrecogedor, decorado siempre con un intenso clima lluvioso, parece intimidar en silencio a todos los que lo visitan. A pesar de la gran lejanía de la región con el mundo civilizado, no han sido pocos los grupos de turistas e investigadores que han ingresado a Nammadol al visitar la isla de Pompey en los últimos 30 años, lo que en algunas ocasiones puede resultar un tanto perjudicial para los asentamientos mismos que tarde o temprano pueden resultar dañados. También es inevitable que se generen mitos y distorsiones que no siempre van de la mano con lo que el pueblo de la región desea expresar en sus tradiciones. Existen investigadores que más que echar nuevas hipótesis sobre este misterio han buscado solo sacar pancarta comercial sin lograr grandes avances. Debemos de recordar que, como dijimos en el capítulo 6 de nuestra serie, las islas del Pacífico han estado en manos de varios imperios y Pompey no ha sido la excepción, lo que implica que los asentamientos ya hayan sufrido a través de los siglos varios saqueos, vandalismos o destrucción de sus lugares sagrados. También así, violentas batallas entre sus pobladores contra los imperios colonialistas han cambiado varias veces los paisajes y los reductos sagrados de la región, sin contar también los efectos de terremotos e inundaciones, lo que hace que se haga muy complicado lograr hallar pistas aún no dañadas por la mano del hombre sobre estos posibles vestigios milenarios. La isla de Pompey ya había sido identificada desde el siglo XVI por varios navegantes españoles, pero no fue ocupada de manera oficial hasta entrado el siglo XIX por el Imperio Español, hasta que luego entró la guerra con Estados Unidos en 1898 y España, al perder, debió entregar la isla a los alemanes al no poder someter a los indígenas y al encontrar que no había suficientes recursos que extraer, lo que no la hacía rentable luego de su derrota. Así también los alemanes, luego de perder la Primera Guerra Mundial en 1914, entregan Pompey en manos de los japoneses en pago por su derrota ante los aliados. Los japoneses luego también la perderían en la Segunda Guerra Mundial al enfrentarse contra los aliados y los norteamericanos, al ser derrotados en 1945. Estados Unidos, a pesar de darle la soberanía en 1990, sigue indirectamente a cargo de la región. Los relatos de estos últimos 500 años sobre los que han logrado ver aquel fabuloso lugar en las costas de Pompey llamado Nammadol han girado siempre en torno a los mismos discursos. Aquí no hay nada. No hay grabados, escrituras, ni restos humanos, ni de ningún tipo. Vivir ahí debió ser casi imposible, puesto que no hay cómo guardar agua ni alimentos en lugares seguros y estables, para protegerlos de animales y de intensas lluvias y temporales que caen casi todo el año. No hay forma de saber por qué dicha ciudad existe y para qué realmente existe. Esta idea, de manera casi general hasta hoy en día, se mantiene. ¿Por qué construir algo como Nammadol en medio de un clima hostil y de difícil acceso? ¿Cuál podría ser el motivo secreto de su construcción? La historia de la construcción de Nammadol nos habla de dos hermanos llamados Olisipa y Olosaupa, que llegan a Pompey desde un lugar desconocido. Otros dicen que provenían de la misteriosa región del norte llamada Kití. Dice el relato que eran poderosos magos que llegaron en una canoa voladora buscando un nuevo altar para su dios. Se dice que son ellos los que comienzan a construir la ciudad de Nammadol, al descubrir que en esa región yacen los restos de una antiquísima ciudad llamada Canimeizo, nombre que significaría ciudad de nadie. Desean fundar una nueva ciudad donde las ruinas de la ciudad de nadie se encontrarían, ya sepultadas por el diluvio, sumergidas entre las costas y el lecho marino. Es posible que buscasen extraer el poder secreto y ritual que habían depositado ahí sus antiguos moradores,
que se decía habían sido poderosos gigantes que conocían las artes de un mundo ya perdido? Con sus poderes mágicos, los gemelos brujos logran traer levitando las pesadas rocas y vigas de basalto desde muy lejos, y así es como construyen la imponente ciudad de piedra llamada Nammadol. Es aquí donde los hermanos brujos rendirían culto a Nisopap, dios solar de la agricultura, un evento que implica de manera simbólica que había llegado un nuevo impulso civilizatorio basado en la agricultura, influencia siempre de origen divino como lo dicen todas las culturas antiguas. También el relato menciona a un gran dragón que ayudó a los hermanos a acarrear piedras y abrir caminos con su poder, así como también despejar el terreno y zanjar límites para la nueva ciudad. Así como el relato de una primera pareja de la cual desciende toda la humanidad, también existe el relato primordial que se extiende de manera universal de aquella pareja mítica de hermanos fundadores de un pueblo o de un culto religioso, que aparecen como una constante en los relatos más antiguos de la humanidad, como lo son Caín y Abel en la cosmovisión judío-cristiana, los llamados Dioscoros, Castor y Pólux, héroes griegos que forman el signo zodiacal de Géminis, también Héctor y París, héroes de Troya, así también Rómulo y Remo, fundadores legendarios de Roma, y así los guerreros legendarios Ashuim, de las leyendas dédicas de la India. Con frecuencia, uno será un criador de caballos, o con alguna virtud deseable, y aunque fiero, será más romántico e idealista que el otro. El final, como siempre se puede constatar en los relatos, es siempre el mismo. Uno de los dos hermanos muere, y por lo general, el más terrenal y violento toma el poder, matando al más espiritual, o sucediéndole para luego transformar al hermano muerto en una divinidad. Es realmente curioso cómo el mito de los hermanos fundadores de un pueblo y que al final terminan siendo rivales es también junto al relato del diluvio una historia que está en todos los pueblos de la tierra. ¿Proceden estos relatos de una raíz común originada en un solo pueblo o cultura primordial? Al morir Olosipa, es su hermano Olosaupa el que continúa con el control de Nammadol, una vez que ésta estuvo terminada. Es aquí donde forma la casta de reyes magos llamados los Saleusur, declarándose él mismo el primer rey de la región. Vendrían después 16 dinastías de señores Saleusur que durarían un periodo de alrededor de 500 años. ¿Erigir esta ciudad sería acaso una forma de reconquistar zonas de poder mágicas que estaban siendo olvidadas y destruidas por las consecuencias de aquel gran cataclismo que acabó con la mítica Edad Dorada? ¿Es Nammadol un espejo o un foco de energía ritual para contener las energías sutiles de la mítica ciudad de nadie? Los Raquín fueron los únicos descendientes de los grandes iniciados e hijos directos de Lemuentu, aquella primera matriarca de Pompey, que se conservaron apartados del pueblo por su saber y su pureza. Seres altamente evolucionados en conocimientos que se hacían custodiar por los Zamoros, una cofradía de poderosos brujos de la región. Extinguidos los Raquín, los Zamoros son los que aún se dice guardan la tradición mágica y arcaica de un mundo ya olvidado. Pocos han llegado a conocer a los Zamoros. Investigadores como el español Andrea Faber-Kaiser cuentan en su libro sobre Nammadol que logró extraer de ellos escasos saberes y participar de ritos ocultos que incluían brebajes misteriosos en el corazón de la jungla cercana a la sagrada región de Salakbuk. Andrea Faber-Kaiser es visto en España como uno de los más grandes periodistas del misterio, fundador de varias revistas y escuelas periodísticas de investigación paranormal. Aún así, creemos que lo lamentable de su investigación es que su viaje a la isla de Pompey no echa más luz sobre el misterio de Nammadol y por qué fue construido, sino más bien transforma su relato en un libro místico e iniciático y extrae material del escritor Erich von Däniken. Lo que falta para rellenar su historia lo agrega de dicho escritor, que es mundialmente famoso por sus libros sobre antiguos extraterrestres visitando el pasado. El viaje de Faber-Kaiser a la región creemos que debió, desde nuestra opinión, tener un poco más de objetividad e investigación más detallada sobre el lugar, quizá investigar bajo las aguas o en lugares geográficamente claves de la isla. Junto con eso, pensamos que Faber-Kaiser intentó cubrir
todo de un halo de misterio para vender mejor su libro, desperdiciando con eso el recabar información de manera independiente que ya muchos antropólogos con el debido respeto y los debidos permisos habían estado realizando en el lugar más sagrado de la isla llamado Salaguk. En vez de eso nos presenta un halo de secretismo aludiendo que le transmitieron de manera íntima y personal grandes secretos a algunos hombres de la tradición de la isla, en especial uno de los últimos jefes de la tradición, cuyo nombre era occidental, llamado Bernice Washington. Faber nos presenta en su libro sobre el secreto, la isla mágica de Pompey y el secreto de Nan Madol, un viaje que resultó ser más mediático que investigativo, siguiendo la técnica de marketing de dar información a cuentagotas para tener al público expectante más que entregar la mayor cantidad de información posible de manera estructurada y de forma honesta. Pompey significaría sobre un altar de piedra y no sobre el secreto, como muchos teóricos de los alienígenas ancestrales dicen siguiendo a este autor. Debemos reconocer que la isla aún posee lugares impenetrables de los cuales solo los habitantes de la región conocen. Es de notar que no dejan ingresar a estos lugares a extranjeros de manera tan fácil y son celosos de hablar sobre la misteriosa ciudad de Kitim, cuyos reductos aún se conservarían en lo profundo de la isla, menos aún del supuesto lugar en forma de una enorme piedra sagrada donde habitó y reinó la matriarca Lemuentu, ubicado también en Salaguk, una región remota y oculta en la jungla de Pompey. También aún corre el rumor que los magos llamados Samoros aún continúan en secreto custodiando los misterios de Pompey, aquellos misterios que hablaban de extrañas habilidades para volar sobre grandes pájaros, levitar o arrastrar de manera fácil pesadas rocas o volar en objetos extraños que ellos llamaban curiosamente sacos voladores y que los hermanos sagrados Olosipa y Olosaupa trajeron a la isla. La tradición continúa diciéndonos que luego de instaurarse la casta de rey Saluzur, esta entró en una tiranía decadente y comenzó a oprimir a todos los habitantes de la isla, que ya en esta época alcanzaban los 25.000, obligándolos a servirles dentro de Nan Madol como esclavos o obligarles a aprovisionar constantemente a los Saluzur de agua, protección y comida. Es donde aparece en escena un semidios libertador del pueblo llamado Isoquelequel, que en el idioma de Pompey significa rey noble y brillante, hijo del dios del trueno, Nansapé, y de una mujer humana, quienes fueran exiliados por los Saluzur fuera de Pompey, hizo que Lequel se cría oculto y lejano de la tiranía que rige en Nan Madol. La tradición también varía diciendo que se trató del hijo bastardo de un noble de Nan Madol que ocultó a su hijo lejos de aquel lugar para evitar que fuese asesinado por el tiránico reinado. Al llegar a la edad adulta, hizo que Lequel vea el sufrimiento de su pueblo y decide reunir a 300 de los mejores hombres de la isla a asaltar de manera rápida y violenta Nan Madol. Una noche, las fuerzas del héroe de Pompey se lanzan contra la ciudadela, conquistándola y acabando con la casta tiránica que oprimía a todos los habitantes. Con Isoquelequel comienza un periodo de paz y armonía en la región que se extendió hasta muy entrado el siglo XIX, con el último rey de Nan Madol, que cede su gobierno ante los colonos españoles tras cruentas batallas entre colonos y aborígenes de la isla. Aún así, esto no evitó futuros levantamientos, llegando a tal nivel que los japoneses, antes de perder la guerra con los aliados, expulsan a todos los habitantes de Pompey y usan Nan Madol y otras zonas de la isla para ubicar sus cañones de artillería pesada al entrar en guerra con Estados Unidos. Solo los norteamericanos, una vez ganada la Segunda Guerra Mundial, logran ganarse al pueblo de Pompey, poniéndole bajo su protección y ayudando a restablecer y fomentar el conjunto de estados que hoy se conoce como Estados Federados de Micronesia. Volviendo a Isoquelequel y su lucha de liberación, vemos como el relato de los 300 guerreros que libran a una nación de crueles invasores guiados por un héroe de rasgos simbólicos y de carácter solar se presenta más de una vez en la historia de la humanidad, de manera sorprendente. Tenemos la extraña coincidencia de los 300 guerreros de Gedeón, que libran al pueblo de Israel en el periodo bíblico conocido como el de los jueces. También tenemos a los inconfundibles 300 espartanos que pelean junto al rey Leonidas en la gloriosa batalla de las Termópilas contra los persas de Jerjes, que hasta el día de hoy es recordada.
Si nos damos cuenta, notaremos que, al igual que las formas fractales de la naturaleza, una pequeña parte de la estructura de la historia humana puede replicarse repitiendo un patrón de eventos históricos del pasado que suelen a veces repetirse y que podríamos esquematizar de manera espiral. Parece que en ejemplos como estos, el relato del pueblo de Pompey contiene en esta pequeña porción aislada del mundo todo un reflejo condensado de muchos episodios claves del pasado de la humanidad, que quizás formen parte de un gran relato oral que con el tiempo se fue propagando por todos los pueblos de la tierra. Tenemos replicados en el pueblo de Pompey los relatos de los sobrevivientes del diluvio, también una primera madre fundadora, los hermanos sagrados, el héroe solar y benévolo, y sus seguidores que en esta ocasión coinciden asombrosamente con el número 300, número ya replicado en otros eventos históricos del mundo. Estas son las constantes que suelen repetirse una y otra vez en cientos de pueblos por el mundo, estando muchos de estos pueblos sin conexión geográfica ni cultural entre sí. Dichos relatos parecieran estar invocando arquetipos y episodios muy antiguos grabados en el inconsciente colectivo que nos acompañan desde la oscuridad de los tiempos, que mueven voluntades y van labrando de manera espiral la historia de la humanidad. Tenemos aquí un indicio lo sumo interesante, y es que quizá la geometría sagrada también se exprese en los episodios vividos por el desarrollo histórico y cultural de la humanidad. Esto abriría paso a un profundo e interesante estudio sobre los patrones fractales que se han replicado en el desarrollo de la civilización humana, en conjunto con la geometría sagrada. Necesitaríamos para eso conocer toda la historia humana para evaluar un posible esquema fractal, trabajo que resulta titánico y dificultoso, porque ya que en esta época contamos con registros históricos del pasado más o menos fiables, no sabemos hasta qué punto la historia ha sido cambiada o desfigurada por razones culturales y políticas. Pero en estos pequeños ejemplos que ponemos al extraer los relatos del pueblo de Pompey, notamos que el patrón existe y tiende a la repetición numerológica y episódica a lo largo de la historia humana, un misterio que de momento solo podemos dejar hasta aquí. Aún son muchos los caminos que hemos de recorrer por la mágica Nammadol, los cuales seguiremos transitando con innegable asombro y veneración a aquel pasado remoto que iremos descubriendo junto a evidencias e indicios innegables para arrojar toda la luz posible sobre la legendaria historia de los reinos míticos del Pacífico y su conexión con la historia perdida de la humanidad. Si te gustó este video, suscríbete y comparte. Y síguenos en los siguientes grupos de Facebook.